partir de ese momento voy a empezar a grabar esta tutoría para los estudiantes. Mientras tanto, mientras son las 6:55, entonces voy a buscar mis presentaciones. Bueno, muchachos, señoritas, entonces, confírmenme si ya están viendo las imágenes, por favor. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, entonces son en este momento las 8:55. Me hacen el favor, los asistentes, ya saben, en el chat me van a colocar su nombre completo, por favor. Entonces, para saber quiénes asistieron a clase el día de hoy, bueno, a tutoría más bien. Entonces, en este momento ya tengo aquí algunas personas, Marco Antonio, Piedad, Brian, María Angélica, una semana escaparía. Listo, allí están algunas personas que ya me están registrando su asistencia a esta actividad, esta primera actividad. Samira, ok, muy bien. Y listo. Bueno, muchachos, ¿qué recordamos? Voy a suspender mi cámara en este momento para poder concentrarme en la actividad. Y entonces voy a empezar diciendo, ¿qué recuerdan de los números reales? ¿Qué son? No me importa si saben o no saben. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen que son los números reales? Chicos, la tutoría es para interactuar, no es de información. Los, nu- ¿Sí? los números reales, profe, son los números, o sea, todos los números, incluidos los números fraccionarios. Ok, bueno, una aproximación. Ok, ¿quién más? Bueno, tengo 8 estudiantes, solamente participa uno. Profe, Sí, profe, buenas noches. Como decía la compañera, los números reales, pues, no he entendido, pues, que es el conjunto, el que abarca, pues, lo que son los números naturales, números enteros, números Ok, muy bien. irracionales, Mm, toda esa parte. muy bien, excelente. Ajá. ¿Y alguien más? profe, pues donde yo tengo creo que son los números que abarcan los negativos y los positivos, ¿no? Ok, sí, sí, también eso. Bueno, cada uno de ustedes ha tenido una aproximación a los números reales. Sí, básicamente nosotros vamos a hablar de los números reales y yo rápidamente les voy a mostrar algo por aquí. Entonces, el primer conjunto que nosotros trabajamos, ¿cierto? Se llama el conjunto de los números naturales. Ese conjunto de los números naturales, ¿cierto? Es el que nos enseñan cuando nosotros somos muy pequeños, cuando estamos en la escuela primaria, estamos allá. Me disculpan si está sonando una alarma en este momento. Acuérdense que hoy estamos en simulacros de evacuación en muchas partes del país y en este momento es el simulacro de, ¿qué? de Bogotá a esta hora. Entonces, si escuchan mucha bulla, es por eso. Bueno, entonces les estaba contando que viene el primer conjunto, que es el conjunto de los números naturales, y este es el conjunto que a nosotros nos enseñan cuando somos muy chicos, cuando ingresamos a la educación básica. Básicamente, la función principal de ese conjunto de los números naturales, ¿cuál será? ¿Cuál creen que es la función principal de ese conjunto de los números naturales? Que regresen por allá cuando ustedes eran chicos, muy chicos, 5, 6, 7 años. ¿Qué hacíamos con ese conjunto de los números naturales? Profe, buenas noches. Aprender a sumar, a restar, Ok, pero antes de eso, antes de las a operaciones contar, como tal. a Muy contar. bien, exacto. A contar. Este conjunto, el conjunto de los números naturales, el objetivo primordial era aprender a contar. Por eso es que nosotros tenemos allí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, puntos suspensivos, ¿cierto? Sigue el 10, el 11 y sigue
indefinidamente. Ese es el conjunto de los números naturales. Entonces, con ese conjunto, la función principal, como lo dijeron ustedes, era contar, saber contar. Entonces, por eso a uno le hacían ejercicios de cuente, no sé si ustedes pasaron por esa escuela, cuenten frijoles, cuenten tapitas, cuenten cositas, ¿cierto? Y ese era el objetivo de ese conjunto. Lógicamente, después de eso, y como lo dijo su compañera, nos enseñan a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir con ese conjunto. Ese conjunto tiene ciertas restricciones. Para sumar, está bien. Dos números naturales, si yo sumo dos números naturales, me da un número natural. Pero ¿qué pasa con la resta? ¿Será que si yo resto dos números naturales, siempre la respuesta es un número natural? ¿Y ustedes qué opinan? Si es un número natural, pero pertenece a los irracionales o los negativos. Entonces, ¿es natural, sí o no? O sea, vuelvo y repito. Para la suma está bien. Si yo sumo dos números naturales, la respuesta siempre va a ser un número natural. Por ejemplo, si yo sumo el 4 más el 5, ¿cierto? ¿La respuesta cuánto es? ¿Cuánto es? 9, 9. profe. 9. ¿Este número 9 está en este conjunto de los números naturales? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, entonces estoy diciendo, si yo sumo dos números naturales, la respuesta es un número natural. Pero ¿qué pasa con la resta? 5 menos 3. ¿Cuánto me da? 2, profe. 2, ¿cierto? Esta respuesta está en este conjunto. Sí, señor. Sí. Todas las restas, todos los resultados de las restas están en el conjunto de los números naturales. Sí, profe. Sí, señor. Ok, miremos esto. 3 menos 5, ¿cuánto les da? Menos 2. Y menos 2 está en este conjunto. No, profe. No. Entonces ahora vuelvo otra vez y hago la pregunta. ¿El resultado de todas las restas es un número natural? No, que No, sería un número entero. ese sería un número entero. Ahí entonces tengo una restricción en este conjunto de los números naturales porque no todas las restas se pueden hacer. Cuando yo multiplico dos números naturales, ¿cierto? Si yo digo 5 por 7, ¿cierto? Entonces estoy diciendo 35. Este número 35 está en el conjunto de los números naturales, Sí, ¿sí o no? señor. Sí, Sí. señor. Bueno. ¿Será que todas las respuestas de la multiplicación están en el conjunto de los números naturales? Profe, yo digo que Sí, sí, señor. porque hay una Claro, multiplicación que claro, más da más. claro. Todas las respuestas de todas las multiplicaciones de números naturales están en el conjunto de los números naturales, ¿cierto? Porque acuérdense en que si se me permite hacer esa distinción, la multiplicación va a ser una abreviación de las sumas, ¿cierto? O sea que las respuestas de las sumas y de las multiplicaciones van a estar siempre en el conjunto de los números naturales. De las restas ya probamos que no. ¿Qué pasa con la división? ¿Será que todas las divisiones se pueden hacer en el conjunto de los números naturales? No, señor. No, muy bien. Por ejemplo, yo tengo 1 dividido entre 2. Y entonces, si ustedes se acuerdan de la escuela primaria, les decía 1 dividido entre 2, no, no se puede, ¿cierto? No, no se puede. Después es que le enseñan a uno otras técnicas, pero originalmente uno dice 1 dividido entre 2, no se puede, ¿cierto? O sea que las respuestas, sí, no necesariamente están en el conjunto de los números naturales. Y ese es el primer conjunto que nosotros conocemos, conjunto de los números naturales. Y aquí ya vieron algunas restricciones. Con la suma no tengo problema, con la multiplicación no tengo problema, pero sí tengo problema con la resta y tengo problema con la división. Entonces, para tratar de solucionar todos esos problemas, entonces ese conjunto empieza a crecer, crece. Y ahí es cuando viene algo
que alguno de ustedes mencionaba y decía, ay, mi presentación, decía algo acerca de otros números. Y entonces viene y le agregan por aquí el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, y de ahí en adelante todos los números que es. Entonces, ¿quiénes son esos números? Son los opuestos aditivos ¿de quién? De estos números naturales. Eso es como si aquí en el conjunto de los números naturales está el 10 o el 100 mejor, entonces en el conjunto de los números negativos está el -100, ¿cierto? Si aquí está el 55, en este conjunto está el -55, ¿sí? O sea, son los opuestos, vuelvo, repito, aditivos. Pero como son opuestos aditivos, entonces también aparece un número supremamente importante que es el número 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo reúno ese conjunto de los números naturales y esos números opuestos aditivos junto con el 0, se crea un conjunto más grande, que es el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números enteros, entonces empiezan a cambiar las cosas, ¿cierto? Yo ya empiezo a relativizar las cantidades, a mirar, pues, otras características de las magnitudes, y empiezo una vez más, otra vez nos enseñan la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Será, y aquí viene la pregunta para ustedes, será que si yo sumo dos números enteros, la respuesta es un número entero? ¿Será que si sumo dos números enteros, la respuesta es un número entero? Sí, señor. Señor, Muy bien, Sí, claro. profe. Y entonces yo tengo aquí tres casos. Cuando yo sumo dos cantidades positivas, 5 más 8. 5 es positivo y 8 es positivo. Entonces, 5 más 8, ¿cuánto me da? 13. 13, profe. Entonces, si yo sumo dos cantidades positivas, el resultado será una cantidad positiva, ¿cierto? Si yo sumo dos cantidades negativas, la respuesta será, en este caso, Positiva, profe. segura. Menos Si por son dos menos da negativas, dan más. ¿Y negativo. dónde dije por? Negativa y negativa da negativo. Ah, sí, profe. Se suma. Pilas con por eso es que estoy haciendo eso, y me parece muy bien que te hayas equivocado, porque acuérdense que más adelante está la ley de los signos, y la ley de los signos aplica es para la multiplicación, ¿cierto? Por eso te dije, ¿y dónde dije por? Entonces aquí estoy en la suma, entonces estoy diciendo -2 más -10. Me robaron 2 y luego me robaron 10. En total me robaron 12, ¿cierto? O sea, si hoy tuve un día pésimo y tuve una noche pésima, voy mal, ¿cierto? Ese sería como el ejemplo para entender. O puedo tener una cantidad positiva sumado con una cantidad negativa. Por ejemplo, esto, ¿cierto? 10 más -4. ¿Cuánto da eso? 6. 6. 6 positivo. Entonces, digámoslo así, me pagan 10, pero debo 4. ¿Cuánto me queda? Ah, me queda 6. O puedo tener 10 más -15. ¿Y eso cuánto me da? Menos 5. -5, muy bien. Gano 10, pero debo 15. O sea que al final debo 5, ¿cierto? Ese menos sería como esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la suma no tiene problema. Si yo sumo dos cantidades positivas, me va a dar una cantidad positiva. Si sumo dos cantidades negativas, me da negativa. Si sumo una positiva y una negativa, pues depende quién es mayor en valor absoluto, ¿cierto? Ahí está. La resta, ¿será que yo digo 5 menos 3? ¿Cuánto me da eso? 8. Menos 8. 8.
¿8? Ah, no, por Dos. menos Ah, 2. 2, muy bien. 5 menos 3 me da 2. ¿Y se acuerdan en el conjunto de los números naturales esta resta? Sí, ¿Cuánto? profe. Menos Menos 2. Antes, cuando hablábamos solamente del conjunto de los números naturales, esta respuesta no existía, no se podía dar. Pero cuando ya estoy trabajando en el conjunto de los números enteros, sí existe. Y entonces uno dice, ah, soy feliz, ya me pueden dar los resultados de forma negativa. O sea que ya superamos el problema de la resta. La multiplicación, lo que decía su compañera por allá, toca la ley de los signos. Signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. Y entonces uno tendría algo así como 5 por menos 2 por menos 1, y ese puntico significa multiplicación. Y entonces, ¿eso nos daría cuánto? Más por menos da menos, menos por menos da más. 5 por 2, 10, 10 por 1, 10. ¿Cierto? Y entonces la multiplicación tampoco tiene lío en ese conjunto. Pero ¿qué pasa con la división? ¿Será que si yo divido dos números enteros, el resultado es un número entero? No, señor. No. Y entonces la división sigue teniendo problemas. Porque yo tengo, por ejemplo, menos 1 dividido en menos 5. Entre menos 5. Y este resultado no es un número entero. Entonces, tenemos problemas en la división. O sea, no es perfecto. En los naturales teníamos problemas en la resta y en la división. Creamos un conjunto más grande a ver si solucionábamos los problemas. Se solucionó uno, la resta. Bueno, ya pudimos solucionar la resta, ¿cierto? Pero la división sigue teniendo problemas. Entonces, nos toca crear un conjunto aún más grande, aún más grande. Y ese conjunto, entonces, lo vamos a denominar el conjunto de los números racionales. ¿Y alguien se acuerda qué es eso de los números racionales? Números racionales. No es que me acuerde mucho, pero sí, o sea, lo que son como las fracciones, Muy que bien, son los excelente, decimales. excelente. Números fraccionarios, tanto positivos como negativos. Entonces, es la combinación de los números enteros y los vamos a colocar uno sobre otro. ¿Cuál es la condición? Que en la parte de abajo, el número de abajo no puede ser 0. O sea, yo empiezo a tomar números de aquí, por ejemplo, yo puedo coger este número, menos 3, sobre, y colocarlo sobre este. Entonces, aquí. Y eso se lee menos 3/4, ¿cierto? Y ese número es un número racional. Ese es un número racional. O sea, son todas las fracciones, ¿cierto? Tanto positivas como negativas. Entonces, cuando uno le dicen los números racionales, se tiene que imaginar lo que hizo sus compañeros. Son números fraccionarios, tanto positivos como negativos. Y ese nuevo conjunto, ¿cierto? Se llama racional, el conjunto de los números racionales. O sea, ahí están las fracciones muy bonitas, muy chéveres. Entonces uno dice, bueno, tengo las fracciones, ¿cierto? Si nosotros otra vez nos vamos a mirar las cuatro operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, la división, este conjunto es perfecto, chévere, Y porque se también entran puede, los decimales ahí, ¿cierto? sí señor, pero este es un cuentico diferente, pero ahí vamos. El conjunto de los números racionales. Entonces, hasta ahí todo perfecto porque ya entonces tenemos como uniones, aquí era como estas eran las niñas, estos eran los niños, y entonces ya podíamos tener uniones entre niñas y niños, bueno, no sé, cosas de ese estilo. Entonces uno dice, chévere, los números racionales, podemos sumarlos, podemos restarlos, podemos multiplicarlos, podemos dividirlos y siempre nos va a dar un número racional. Hasta ahí vamos muy bien. Pero su compañero habla de algo muy interesante, los decimales.
Y entonces ahí aparecen esos señores decimales y uno dice, ¿cómo así? ¿Tras del hecho más? Y uno dice, sí, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, este número -3/4, yo puedo hacer lo siguiente, decir, -3/4 va a ser igual a 3 dividido entre 4. 4 en 3. Ustedes me dicen, no, eso no se puede. Ah, bueno, 0 el cociente, coma, y agrego aquí un 6. 4 en 30. ¿Cuántas veces está? 4 en 30. ¿Cuántas veces está? 7, profe. Están 7 veces. Muy bien. Entonces yo escribo aquí 7. 7 por 4, 28 a 30. 2, 2. Agrego 0 sin agregar coma. 4 en 20. 5, 5 veces, ¿cierto? 5 veces. Entonces aquí digo 5 por 4, 20 a 20, 0. 0. Entonces estoy diciendo, mire, este -3/4 es lo mismo que -0,75. O sea que transformé este número racional en un número decimal. Y uno dice, ah, bueno, qué interesante, pude cambiar ese número racional a un número decimal. Listo, perfecto. La pregunta es, ¿cierto? ¿Cómo me devuelvo? Si a mí me dan un número decimal, ¿cómo lo escribo en fracción? ¿Cómo lo escribo en fracción? ¿Y ustedes qué creen, mucho, señoritas? A mí me dan, por ejemplo, el número 5,2. Ese es un número decimal. Pero yo lo quiero escribir en número racional. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué se les ocurre? Yo ya les mostré cómo se cambiaba de número racional a un número decimal. Pero mi pregunta ahora es, si yo tengo un número decimal, ¿cómo me devuelvo para escribirlo en un número racional? ¿Qué creen? ¿Quién se arriesga? Profe, pues ahí se coloca el número decimal, o sea, como el numerador, ¿verdad? ¿Y qué se les ocurre que debo hacer? Eso es matemáticas básicas. Entonces aquí yo... Profe, se eleva, ¿no? No, señora. Entonces, si yo tengo 5,2, entonces yo voy a escribir 52. ¿Cuántas cifras decimales tiene ese número? ¿Cuántas, 2. cuántas cifras decimales tiene ese número? Una. Una, Una. profe. Como tiene una, yo la divido por 10 o está sobre 10. Simplifico esto y entonces digo 52 décimos es lo mismo que, si saco la mitad de 52, ¿cuánto me da? 26, ¿cierto? Y si le saco la mitad a 10, eso sería 5. 5. Si ustedes hacen esta división, mire, vamos a hacerla aquí. 26 dividido entre 5 sería 5 en 26 están 5 veces. 5 por 5, 25 a 26, una, coma, agrego 0. 5 en 10 están 2 veces. 2 por 5, 10 a 10, 0. Entonces, mire, pasé ahora de un número decimal a un número racional. Arriba pasé del número racional al número decimal. ¿Listo? Hasta ahí como que todo uno dice, ah, funciona. Los números racionales se pueden convertir en números decimales. ¿Cierto? Los números racionales se pueden convertir en números decimales. Ah, eso está como interesante, ¿cierto?
lo puedo hacer, ¿cierto? Pero aparecen unos números extraños, y lo voy a decir así, unos números extraños. ¿Como quiénes? ¿Sí? Por allá aparece dentro de nuestro listado unos números como este. Entonces, que ustedes lo han visto y que alguna vez lo han conocido. Este número. ¿Y alguien sabe cómo se llama ese número? Pi. Pi. Número pi. 3,14. Muy bien, entonces me dicen aproximadamente, esto es 3,1415 y tiene infinitas cifras decimales, ¿cierto? Infinitas cifras decimales. Entonces, uno dice, bueno, ¿y ese número que es un número decimal, cómo lo escribo como número racional? Y la respuesta es, no se puede, ¿sí? Entonces, la conclusión a la cual quiero llegar es que todos los números, voy a escribirlo aquí, todos los números racionales se pueden convertir a números decimales. Todos los números racionales se pueden convertir en números decimales. Pero no todos los números decimales se pueden convertir en números racionales. Y entonces, ese conjunto extraño de números decimales que no se pueden transformar a números racionales reciben el nombre de los números irracionales. Irracionales. ¿Quién está en el conjunto de los números irracionales? Está, por ejemplo, el número pi, están todas las raíces cuadradas de números primos, ¿cierto? Están todos los números decimales infinitos no periódicos. Entonces ahí hay una cantidad de números súper extraños. Ese es el muchachito que uno encuentra en la calle todo extraño, diferente a todos los demás. Ese es el número irracional. Y entonces ellos tienen una vida propia. Ellos tienen por allá un espacio propio en el universo y ahí ellos viven, ¿cierto? Eh, no sabemos si son buenos, malos, regulares, no sabemos, son simplemente otros números, ¿cierto? Que se llaman el conjunto de los números irracionales. Entonces, tenemos dos universos. El conjunto de los números racionales, muy bonitos, donde se puede hacer de todo, pero en contraposición a ese conjunto de los números racionales aparece un conjunto que se llama el conjunto de los números irracionales. Entonces vino alguien y dijo, no, pero sí, estos tienen diferencias. Conocemos que son dos países diferentes, pero ¿qué pasa si nosotros dejamos atrás nuestras diferencias y nos unimos todos, ¿cierto? Como una gran nación, un pueblo hermano. Entonces, está Venezuela y está Colombia, entonces no, vamos a tener un gran continente, somos un solo país. No quiero que me interpreten de politiquero ni nada de eso, simplemente estoy poniéndole dinamismo a esto, a ese cuento. Y entonces, al unir esas dos grandes naciones, aparece lo que nosotros denominamos el conjunto de los números reales. Ahí está. Y ahora sí, después de todo ese trabalenguas que les he contado, ¿cierto? Y que les he resumido sexto grado, séptimo grado, octavo grado, noveno grado, les he resumido en 30 minuticos todo eso. Ahí está el conjunto de los números reales, ¿cierto? Entonces, en ese conjunto, como dijo alguien, están todos los números. Están los positivos, están los negativos, están las fracciones positivas, están las fracciones negativas, están los decimales, están las raíces, está el pi, está el número e. Bueno, ahí hay una cantidad de números, ¿cierto? Y uno dice, wow, o sea, este es un número súper, este es un conjunto súper completo. En ese conjunto, pues se heredan las características de los conjuntos mayores. Entonces, podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar y podemos dividir, que son nuestras cuatro operaciones básicas.
Ahí en ese conjunto podemos hacer todas esas cosas. ¿Listo? Esa es la gran introducción, muchachos y señoritas, para el conjunto de los números reales. Entonces, ya con eso, ya les acabo de decir dónde vamos a trabajar, en qué terreno vamos a trabajar, cuáles son esos elementos o esas piezas que ustedes tienen que conocer de los números reales. ¿Cuál es su tarea para la próxima vez? Sencilla, ¿cierto? Sencilla, muy sencilla. Y es mirar cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica y cómo se divide en números reales. Sencillo. ¿Mm? Cómo se suma, resta, multiplica y divide con números reales. Esa es la gran tareita, y no la gran tareita, sino que es una consulta para que ustedes se vayan ubicando dentro del contexto. De igual manera, el día de mañana, ¿cierto? Les voy a enviar un archivo para que ustedes hagan unas lecturas para tener al día estos conceptos y podamos seguir avanzando en nuestra asignatura. ¿Listo? Entonces, no sé si hay preguntas en ese momento, no sé si alguien quiere intervenir, ¿sí? No, profe, No, pues por el todo momento claro, todo profe. claro. Ok, traté de ser Quería, lo más animoso y demás, no quise entrar en tecnicismos, simplemente tratar de hacerles un mapa de dónde nosotros vamos a estar trabajando. Se supone que para este momento cada uno de ustedes se sabe las tablas, sabe sumar, sabe restar, y vamos a hacer solamente algunas apreciaciones en el conjunto de los números reales. ¿Para qué? Para poder avanzar. Entonces, vuelvo y les repito, el día de mañana les voy a enviar un archivo para que ustedes lo lean, ¿cierto? Lo lean ahí, despacito, a la par que nosotros estamos adelantando nuestras clases. La siguiente clase, pues yo ya voy a hablar es de cómo vamos a ordenar ese conjunto de los números reales y cómo vamos a expresar esos intervalos de números reales. Jaime nos está levantando la mano. Jaime, te escuchamos. Profe, buenas noches, compañeros. Profe, le tengo una inquietud. Pues yo sé que como son los profesores de matemáticas, son muy apasionados cuando entran en este universo de las matemáticas, los números reales y pues la temática que vamos a tocar en esta materia. La pregunta a calzón quitado, como decimos acá, ¿qué Señor. tanto vamos a profundizar, profe? Porque es que hay veces que hay profesores que se vuelven como si uno fuera a salir siendo matemático y pues se nos pasan como que de piña, como dice uno acá en la costa, y vuelven a uno loco. Y no sé si los otros compañeros tienen la misma percepción a veces, pero a veces, pues yo los entiendo a ustedes, porque para ustedes esto es fácil, breve, pero para algunos que de pronto estamos como oxidaditos y esas cosas, pues se nos vuelve duro cuando nos meten una N, nos vuelve más compleja la situación. Entonces no Bueno, sé qué. Jaime, yo te digo lo siguiente. Lo primero, yo le recomiendo que, primero, como les dije ayer, y se los sigo ratificando, muy importante que ustedes asistan a clase. Que si no asisten a las tutorías, bueno, está bien, ustedes las pueden ver, pero que asistan a clase porque ahí es donde yo llevo el hilo de todo lo que estamos haciendo. Un estudiante que no asista a clase y que no se tome la tarea de ver las grabaciones, ya se perdió. Porque este curso, especialmente este curso, es muy denso, Jaime. Y no te voy a decir mentiras, es un curso supremamente pesado, ¿sí? Supremamente pesado. Este curso es, si lo comparamos con todas las carreras profesionales, este es el curso que da más duro a los estudiantes. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque tiene muchos elementos. Hoy estamos hablando de los numeritos, muy chévere, pero se van a dar cuenta que en la medida que vayamos avanzando, el, el lenguaje y el tipo de razonamiento se vuelven más complejos. Si el estudiante no está atento y no va a la par en el trabajo, se empiezan a quedar. Y esto es como una cadena. Si usted no ha pasado el primer eslabón, no puede pasar el segundo, y así sucesivamente. ¿Qué si me comprometo? Que yo bajo el ritmo, ¿cierto? El ritmo,
pero siempre y cuando ustedes estén cumpliendo con las cosas que tienen que cumplir, ¿cierto? Así de sencillo. Yo usualmente, y como lo dije ayer, cada semana se está más o menos evaluando el 10%. Entonces, si ustedes ya saben, ustedes dicen, listo, yo voy a dosificar mi tiempo porque necesito también estudiar esto. Si ustedes se quedan solamente con esta clase, ustedes dicen, ah, sí, yo entendí, pero si no hacen ningún tipo de ejercicio, no hay nada que hacer. Para mí, pues yo lo digo, eh, yo tengo más o menos el 75% de aprobación de mis estudiantes, o sea que es una aprobación alta. Entonces, espero que con ustedes suba ese porcentaje de aprobación al 90-95. ¿Listo? Y Marco, ahora te escuchamos a ti. Gracias, profe. Profe, la consulta que tenía con respecto al cuestionario de indagación ¿Qué pasó con que el realicé cuestionario el de día de indagación? ayer, Sí, ¿verdad? Este cuestionario, pues como usted nos indicó, pues la idea es que usted nos evalúe para ver dónde, en qué posición estamos, ¿verdad? señor. Entonces uno lo hace muy a conciencia, lo hace como que, bueno, no voy a consultar nada ni nada porque lo voy a hacer a conciencia y que el profesor pueda ver dónde realmente está uno, Ujú, ¿ya? Entonces si uno se saca, o sea, lo que yo veo es que, por ejemplo, yo me saqué 4 de 8, ok. me saqué 2.5. Sí. Entonces, eso me coloca allí en la calificación, 2.5. Ah, la Es lo que calificación me le sale aparece allí. 2.5, pero usted ya tiene otros 5 asegurado, porque yo lo que necesitaba era que usted contestara el, el cuestionario, porque yo cómo le voy a Ok, evaluar algo, el diagnóstico, ¿sí? claro. O sea, eso es como si tú llegaras enfermo y yo fuera un médico, tú llegas enfermo, ¿cierto? Y, y yo en el diagnóstico ya te regaño, ¿sí? No, yo te regaño después de haberte dado el tratamiento y si yo veo que tú en el tratamiento no te tomaste los medicamentos a tiempo, no hiciste la fisioterapia, no hiciste, no sé, las cosas que tenía que hacer y vuelves y yo te digo, ah, usted no hizo las cosas que tenía que hacer. Ahí sí tenemos problemas. Pero en el diagnóstico no, yo necesito saber dónde estás. Por eso yo les decía ayer, es que hoy se van a jugar el 10%, ¿sí? Y el 10%, básicamente los que cumplieron, pues ya tienen muy buenas notas. ¿Mm? ¿Listo? Ahí está. Ok, María Gracias, Fernanda. profe. Buenas noches, profesor. Hola, ¿Cómo María está? Fernanda, ¿cómo vas? Y buenas noches, compañeros. Bueno, profesor, yo fui una, no sé si fui la única, no creo, de las que le escribí un correo solicitando pues el tema de darnos otra oportunidad con las dos actividades que se colocaron, porque pues muchísimos de los que estamos aquí, ejemplo, yo trabajo en el sector portuario en Buenaventura, nosotros trabajamos horarios, yo por lo menos trabajo de 6 a 14, de 14 a 22, de 22 a 06. Entonces, pues hay ocasiones que verdaderamente no es porque uno no quiera asistir y por este hecho estoy estudiando una carrera virtual. No es porque uno no quiera asistir a las clases, sino porque el horario de trabajo, el horario no nos da sinceramente. O a veces se nos han cruzado las asignaturas y todo eso. Entonces, yo sí solicito que se evalúe el tema de esas actividades que se abren a las 20 y pico para cerrarse a las 23, o sea, que nos den la oportunidad de analizarlas, de poder nosotros abrir las teleclases. Yo, y lo puedo decir, soy una mujer de 50 años, gerencio una empresa, y le cuento que gracias a Dios, en este momento usted puede consultar mis notas y mis notas no bajan de 4, porque soy muy dedicada en mi trabajo, así tenga que trasnochar, en mi estudio, así tenga que trasnochar. Pero sí, también desearía, ¿no? Lógicamente, que los profesores vean esto. O sea, vemos muchos que trabajamos, que tenemos familia y que estamos haciendo un esfuerzo, le cuento a veces hasta sobrehumano para para poder estudiar por el horario, ¿no? Ok. Entonces, yo María sí, Fernanda, yo te voy a contestar
políticamente correcta o de una forma correcta frente a lo que me estás esto. Hay un reglamento en la universidad que yo no puedo sobrepasar, ¿cierto? Por eso, si tú ya fuiste, yo te contesto el correo, te dejé las actividades están abiertas. Y si tú leíste, ¿cierto? Yo no puedo decir absolutamente nada frente al reglamento porque yo no hice reglamento, ¿cierto? Yo me ciño a las actividades y a lo que está descrito allí. Que yo pueda flexibilizar un poco las situaciones y que logre comprender tu situación, lo puedo hacer, pero no puedo sobrepasar lo que está estipulado. ¿Listo? Entonces, allí te contesto de esa manera políticamente correcta, ¿no? Vas a tener las oportunidades que todo el mundo va a tener, pero cálculo diferencial sí es una asignatura donde hay que invertir tiempo y sobre todo hay que asistir. ¿M? Entonces, comprendo la situación, pues vamos a tratar de, y yo vuelvo y te digo, voy a tratar de flexibilizar algunas cosas, pero necesito también, como tú misma lo has dicho, tú eres una mujer comprometida y eso va a salir adelante allí dentro de tu compromiso. Felipe, Profesor, otra cosa, disculpa, no veo, o sea, yo cuando vi estas actividades, pues me fui al plan de evaluación, no pero está, no no está el plan de está, evaluación. no está porque precisamente ayer, si no lo comenté esto, ¿tú ya viste la teleclase de ayer? No, no la he visto. Ok, esa es una de las cosas que debiste haber hecho hoy. Pero bueno, Ujú. dentro de esto, la próxima clase, como vamos a estar otra vez todos, en ese momento voy a mencionar las estas. Pero básicamente lo que te voy a resumir, son 10 semanas, ¿cierto? 10 teleclases, 10 semanas que nosotros vamos a estar en cálculo diferencial, ¿cierto? Y entonces se evalúa el 10% por cada semana o sí, por cada semana. ¿Sí? Ese es básicamente el este. Que se van a dosificar las actividades, sí, claro, pero allí tienes que tener presente eso. Este primer corte son 3 semanas, quiere decir que vamos con el 30%. ¿Listo? Para que lo tengas presente. Ya se jugó el 10%, ya falta el 20% para jugarnos en este primer corte. Felipe, Buenas noches, profesor y compañeros, ¿cómo están? Felipe, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Profesor, pues en cuanto a cómo se maneja la materia y pues lo que usted nos ha informado de las actividades, pues sí estoy un poco preocupado porque como pues mencionaba la compañera, eh, si uno ingresa a estudiar de una manera virtual es porque de pronto no puede tener los mismos horarios para uno Ujú, tener una asistencia exacta a todas las teleclases. Por lo menos en mi caso personal, eh, yo tengo y manejo una malla de turnos. ujú. Entonces puede que una semana yo esté de 2 a 9, No, Felipe, o sea, semana esté en la mañana. la misma situación, o sea, yo te respondo igual que le respondí a María Fernanda, ¿sí? Yo no puedo estar por encima de unas decisiones que ya están, ¿sí? Eso es lo primero. Lo que sí yo puedo hacer es tratar de flexibilizarlo lo que más pueda con ustedes. Y ya conociendo esa situación, yo voy a tratar de flexibilizar. Pero eso no exime que las personas Sí, tengan que estar estudiando y esforzarse aún más por ciertas no, sí, situaciones. claro, el Porque yo, compromiso del esfuerzo sí, está, claro, claro. pero Entonces, vuelvo y repito, yo, yo, yo les voy a decir lo siguiente. Vamos a mirar este primer corte, cómo nos va, ¿cierto? Y sí, entre todos, veamos qué pasa para el segundo corte, ¿cierto? Pero o sea, esto es de acuerdo, por eso hay un contrato didáctico, por eso hay unas reglas establecidas, unas cosas, por eso esta conversación no me hubiera gustado tenerla hoy, me hubiera gustado tenerla ayer, sí, que era la clase de introducción. sí, sí. El ¿Listo? tema es que por lo menos en eso de ayer eh, subieron materias, nos envía su correo electrónico 6 de la tarde, por lo menos en ese horario yo ya estaba trabajando y Sí. salía hasta las 9. No sé si de pronto escuchas el ruido que hay en estos momentos.
yo voy en la calle, estoy conectado desde el celular Sí, porque acabo de salir del trabajo. pero Felipe, no me culpes a mí de cosas técnicas y administrativas. Yo solamente soy el profesor. Si a mí me Sí, suben los pero, o estudiantes sea, perdóname, si a mí me suben los estudiantes a las 8 de la noche al aula, yo no soy el que subo los estudiantes. Discúlpame, pero ustedes también a veces, y te lo digo, y no quiero entrar aquí en controversias, ni quiero entrar en discusiones banales y demás, pero ustedes a veces son muy duros con nosotros cuando nosotros somos los que estamos tratando de hacer y de flexibilizar muchas cosas. claro, Entonces, profesor, entiendo, pero o ustedes sea, también tienen unos conductos, o sea, por ejemplo, ustedes tienen unas reuniones, ustedes también pueden hablar con sus líderes de decir, oigan, mire, matricúlenos una semana antes las asignaturas y así nosotros ya podemos ir arreglando nuestros horarios. Eso no nos lo manejamos los maestros. Y entonces ustedes sí, nos profe, dicen a eso lo entiendo. nosotros, ¿sí? Entonces a veces uno se siente como acusado y yo lo que estoy en ese momento es diciendo es, oiga, espérese, no, ni siquiera hemos empezado y ya ustedes están con una problemática gigante. Ya María Fernanda me escribió hoy la flexibilización de los horarios. Ah, listo, entiendo. ¿Se los abrí? Sí, hasta mañana hay plazo, ¿cierto? Pero entonces yo ya estoy sintiendo que aquí hay un sinsabor, como que tengo que llegar peleando de esto, y esto es un acuerdo, esto es de hablar entre adultos, ¿sí? Sí, Entonces, claro, ahí profe. Y voy, ya entre el correo que usted nos ¿sí? envió hoy, Ujú. pues hablaba ya exactamente sobre el tema de las actividades. También es un poco complejo que una actividad se abra un día y se cierre el mismo día, Pero, cuando pero, nosotros como sí, estudiantes llevamos un ritmo de trabajo muy fuerte. Felipe, yo entiendo eso, pero es que ya ustedes me hicieron la sugerencia, no he publicado las actividades, pero ya están predispuestos. Espéreme por lo menos publico para que me diga, profe, ¿será que hay posibilidades de cambiar o ampliar esta fecha? Pero ni siquiera han visto, pero ya están con esa cosa, ¿sí? Denme la oportunidad al menos. ¿Mm? Eso es lo Y que pues les como eso estoy fue la diciendo, información que ya recibimos el día de hoy, después de haber generado pues el ¿sí? escalamiento del caso y pues la inconformidad, entonces pues obviamente ya teníamos que tener un trato directo y pues estas clases también es un espacio en el cual nosotros Claro, podemos y te lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que no, yo soy la persona que en ese momento les estoy diciendo sí. Ujú. He publicado el plan de evaluación, pero usted ya me dice, no, es que esto, o sea, ya se cerraron a cualquier posibilidad. No, no es cerrar, sino que obviamente escalamos de una vez la mano y decimos, profe, manejémoslo un poco más lapso porque abrir una actividad y cerrarla el mismo día es Ya, muy complejo para nosotros. ya me lo han dicho, ya le dije a María Fernanda, ya te dije a ti, sí, señor. Ujú. Listo, profe. Ok, Laura, Hola, profe, buenas noches, compañeros. Profe, una consulta para la próxima clase, ¿qué tema vamos a empezar a ver como para ir buscando el el tema material, ya? no, el material yo te lo envío. Ah, buenísimo. O sea, yo les envío el material, ustedes lo revisan, lo leen, y así ustedes ya llegan con algo adelantado. Ah, listo. ¿Listo? Esa era mi Ok. pregunta. Y ese día les socializo las actividades que vamos a desarrollar durante esa semana y la siguiente. ¿Mm? Listo, ¿Listo? profe, Ok, gracias. listo. Eh, una más. Jaime, Profe, compañeros, bueno, la idea no es polemizar ni estar predispuestos tampoco. Esto es un proceso eso que me estamos parece muy bien. arrancando, es un proceso que estamos arrancando de cero. Vamos a darle el beneficio de la duda. Nos pidió el primer corte y pues quiero que pues tenga en cuenta pues que, como dijo la compañera María Fernanda y el otro compañero, igual yo también por su estudio por este sistema, eh, muchos tenemos compromisos, bastante. Y hay semanas que no me puedo conectar porque me toca ir a zonas rojas donde se prohíbe el celular desde las 6 de la tarde, ni cero computador ni nada de esas cosas. Y pues hay que correo, hablar con usted y pues de que todo esto son éxitos. Si usted tiene un porcentaje elevado de aceptación, pues mantenga, yo sé que lo va a mantener,
y pues esperemos a ver, vamos a hacer las cosas bien. Y, o sea, Vamos a darnos el beneficio de la sí, duda. mire, y Jaime, si yo fuera intransigente, ¿sí? Simplemente le contesto a María Fernanda, no, ya se cerró. Ya se cerró. Mire, a ver, pida supletorio. ¿Sí? Pero que le contesté a María Fernanda y que les contesté a todos. Listo, abrió, listo, está abierto hasta mañana a las 6 de la tarde, de tal manera que yo pueda, basado en eso que ustedes contestaron, en eso que ustedes están haciendo, tener una visión en dónde están mis estudiantes. ¿Mm? Y ahí está el beneficio de la duda, Jaime. Y eso es lo que yo estoy tratando de decirle a Felipe, le estoy diciendo a María Fernanda, le estoy diciendo a todos. Venga. ¿Mm? No lleguemos predispuestos porque es que esto no es de predisposición, pero sí es de compromiso. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra observación. María Fernanda, si vas a decir algo más, que tiene la mano levantada. María Fernanda. No, profe, qué pena, no, se quedó levantada. Estoy Ok. escuchando todo y pues todos no estamos predispuestos para nada, pero pues tenemos que alzar la mano desde el inicio No, para que esto no y haya eso ningún está muy inconveniente. bien, porque es que nosotros somos adultos y podemos hablar de eso, ¿cierto? Sí, claro, sí, Tú señor. me hiciste una solicitud, creo que obtuviste la respuesta adecuada, ¿cierto? Sí, sí, Ok, sí. entonces, y no te he cerrado ninguna posibilidad. Listo. Lo Ujú. que quiero es que sí estén muy pendientes de esta asignatura. Vuelvo y repito, es densa, es muy densa esta asignatura. ¿Sí? Entonces, para que todo el mundo esté muy pendiente de eso. Entonces, no siendo más, señoritas, caballeros, les deseo feliz noche y nos vemos entonces el martes, ¿cierto? Con una lectura que ustedes van a realizar el fin de semana y pues vamos adelantando los temas. ¿Listo? Que estén muy bien. Feliz noche. Igualmente, profesor, muchas Feliz noche, gracias. profe. No, Gracias. profe, gracias, hasta Chao. mañana.